en el tema de que no hay interpretación, donde creo que tenemos mucha tela que cortar para para lo que se nos viene. Sí, gracias, José. Y resulta, ¿no?, interesante cómo es que puede abrir nuevas posibilidades, lo que es el tema de una decadencia de la influencia de lo que es la Iglesia Católica, hacia una vía secular, por un lado, una ya no creencia en estas religiones, sino decantarse por un aire solamente científico o netamente filosófico secular, o por el otro lado este camino que vamos comentando sobre estas nuevas, bueno, entre comillas, ¿no?, nuevas religiones que van eh, apareciendo ahí así y dando presencia a lo que es en Europa. Es más difícil ver, ¿no?, la realidad de lo que es el Islam en tierras sudamericanas o americanas. Estados Unidos quizás sería la excepción, en donde sí hay cierta comunidad islámica que sí ha tenido también su momento de crisis con, llamémosle el 11S, el atentado de las Torres Gemelas, y cómo ellos sufrieron, ¿no?, una persecución. Pero más allá de eso, cómo es que incluso los fenómenos migratorios hacia lo que es Europa, de muchas comunidades de creencia islámica, fueron de alguna manera horadando lo que son estos sentidos de creencia. Y resulta, y lo pongo, ¿no?, como tema de comentario para cualquiera que quiera intervenir, cómo es que esta religión, la islámica, que se dice más conservadora, radical, incluso algunos la llaman una religión por naturaleza violenta, con la yihad, la guerra santa y demás elementos, ¿cómo es que podría ir ganando terreno frente a una supuesta iglesia católica que promueve paz o algunas otras cosas? Y al parecer, de nuevo, el, el asunto, al parecer, pasaría por esta fortaleza ética que cada uno tiene, más allá de, diríamos, la radicalidad o incluso algunos extremismos, podemos entenderlos, por lo menos desde nuestra interpretación occidental, así, de cómo es que ellos ven el mundo, ¿no? ¿Cómo es que, pero sería hasta contradictorio entender esto? ¿Cómo es que se acepta algo más radical en contra de algo que supuestamente es más democrático, como el tema de una iglesia católica, comparado al Islam, ¿no? Y resulta, pero acá el punto clave quizás cuando se entiende que muchas veces los sentidos radicales, como el de conservar instituciones como la familia u otros, perseguir lo que son tendencias woke como las ideologías de género, esto de las autopercepciones, que uno si se cree niño, por más que tenga 60 años, y peor, si se cree niña, pueda ir y directamente meterse a un kindergarten, y directamente, si no lo aceptan, lo están discriminando y al final acaba ganando el juicio, ¿no? Quizás este tipo de degeneraciones, y cómo es que cuando el Papa Francisco trata de alguna manera de hacer las paces con este tipo de ideologías, es que también le juegan en contra, un poco asumiendo lo que son las tesis de Putin o de Xi Jinping sobre que ellos también son conservadores en su estilo, ¿no? En su estilo, y muchas veces amparados por alguna espiritualidad que también dice se conservan ciertas instituciones por considerarlas de origen vital para la reproducción, para el mantenimiento de la población, y que lo otro más bien se considerarían como degeneraciones de un mundo en decadencia, como sería la parte occidental. Lo dejo, pero en el tintero, compañeros. Si alguien quisiera intervenir o preguntar algo al expositor o dar un comentario además, adelante. Sí, Juan Manuel. Bueno, quiero tocar un
tema que has mencionado tanto José y vos. En primer lugar, esta relación con el Islam, porque es bastante ambivalente en lo que existe en el siglo XXI. El 9-11, por ejemplo, crea una nueva tendencia en esta figura, porque ya dejamos de ver al occidental, a lo que está, por ejemplo, en Medio Oriente como algo lejano, sino que nos adentramos un poco más y adentro de su lógica, sus consideraciones, su motor político mayormente. ¿Y por qué se vincula a día de hoy con cierto segmento político? Y ahí, para mí, hago una pequeña relación. Dentro de los marxistas que tal vez han apoyado un poco el modelo de algo novedoso tal vez a la obra de Marx, está Lenin, que ya él lo lleva a la praxis bastante del marxismo y él tiene bueno, bastantes obras, pero una de las que creo que son fundamentales y un poco tal vez articulan el discurso moderno y que uno podría encontrar la primera relación, es esta pequeña obra que se llama El imperialismo, fase superior al capitalismo, donde ya empieza a analizar un poco el fenómeno de lo que va existiendo en esa época, de las colonias inglesas, francesas y inicialmente ya las estadounidenses, que en esa época tampoco no tenían tanta influencia, pero sí iba analizando este vínculo, por ejemplo, del imperialismo. Entonces, el imperialismo, esta forma de tener colonias, pero no simplemente acaparar como el fenómeno de lo que ocurría en el periodo moderno, sino que asimismo él agrega este concepto de poner una influencia directa, ya sea en su dominio, por ejemplo, con la implantación de aparatos culturales como la religión en este caso, como también valores estructurales y la lógica del mercado. Entonces, en base a esto, yo hago esta relación. ¿Cómo se articula en primer lugar con muchas de las ambivalencias? Es porque tanto el mundo del Islam, lo Oriente, que nos llega ya con el 11S, tiene esta figura de que vemos a Occidente que está tal vez inspirado y liderado con el fenómeno católico, con la influencia católica, mejor dicho. Entonces, hay una relación directa cuando entendemos que esta influencia tiene que ser destruida desde sus propios inicios y para liberarnos tal vez de esta dominación hegemónica, capitalista, occidental, tendríamos que tratar de destruir una de las bases que ha fomentado, con muchas de las contradicciones, como lo decía ya Max Weber, ya un poco hablaba sobre esto, pero en este sentido hay esta relación directa. Cuando la izquierda se convierte absorbe todo lo que podríamos decir, a criticar, a destruir dentro del mundo occidental. Y aquí está básicamente el Islam. El Islam es simplemente una forma de un aliado, como un aliado político en la que va a criticar a esta figura de lo coloniaje, de lo colonial que va a tener Occidente, ya sean desde sus distintas vertientes. Aquí tenemos ya las posturas decoloniales, por ejemplo, en el África, y es bastante más evidente un poco la historia que va a tener el gobierno francés. Entonces, para mí son estos fenómenos que simplemente aglutinan y creo que más allá de las contradicciones, son aliados políticos simplemente con una visión anti-occidental y anti-imperialista. Y eso sería. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Adelante, Gerardo. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Gracias nuevamente por este conversatorio. Y entrando en materia, estoy viendo cómo hemos ido recorriendo este camino de tocar un tema reciente, como es lo de la muerte del Papa Francisco, a hablar de lo que representa, ¿no? La religión, pero no viendo la parte tanto espiritual, sino la institución como tal que representa el Vaticano, ¿no? Entonces, vemos que, y justo con los ejemplos que ponía Juan Manuel, que cómo se
instrumentaliza políticamente esta idea de la religión, cómo le es funcional a ciertos intereses geopolíticos, ¿no? Por ejemplo, José Estrelli mencionaba de que sí, o sea, la religión está ahí, casi siempre ha estado, desde por lo menos, desde que, bueno, el hombre empieza a, a pensar ya en lo metafísico, ¿no? Pero no voy por ese lado, sino por el lado de lo político, que es por donde se instrumentaliza la religión, ¿no? Y el ejemplo que ponían del 11 de septiembre es bastante claro, ¿no? Estados Unidos necesitaba una excusa, por así decirlo, para potenciarse militarmente, o es decir, no potenciarse, sino continuar con la potenciación que siempre ha tenido desde que ha nacido como país. Entonces, vemos que quizás la religión no vaya a desaparecer precisamente porque es usada instrumentalmente em, para bueno, los intereses que habíamos dicho, intereses geopolíticos de Estados, naciones. No olvidemos que Estados Unidos tiene la industria militar más exitosa en términos comerciales, porque no olvidemos que son los que más armas venden a nivel mundial y le venden a todos, ¿no? Incluso a los mismos grupos o sea, a los mismos grupos terroristas mediante intermediarios, ¿no? Es todo un negocio. Entonces, estamos viendo que sí, la religión puede que no desaparezca, pero no por la parte espiritual, sino por la parte económica, instrumental, que es funcional a estos grupos, a estas élites de poder. Entonces, sí, creo que por ese lado el Vaticano, como dice Heinz, es uno de los, bueno, creo que es la única religión que tiene un estado propio, que es una teocracia, ¿no? Bueno, Irán es igual una teocracia, pero es diferente a el Vaticano, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa ambivalencia. Y bueno, ese era mi comentario sobre lo que habían mencionado los compañeros, ¿no? Gracias. A ti, Gerardo. Adelante, Jorge. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Yo creo que estamos entrando en una era donde la religión va a seguir creciendo y aumentando de una forma como ambivalente y contradictoria, porque está como que sigue la gente como siguen incrementando las enfermedades mentales, el estrés, y como la globalización está terminando, o este empuje por la globalización, los estados-naciones se están volviendo, digamos, más fuertes y encerrándose, y por lo tanto la religión clásica, ya sea el catolicismo, ya sea el islam, el protestantismo, etcétera, va a volver a ser fuerte porque va a ser es y va a seguir siendo una respuesta para las personas, para encontrar sentido a su vida y para mejorar sus relaciones con otras personas, ¿no? Familiares o sentido de comunidad. Y si estamos entrando de nuevo a un neofeudalismo o a un capitalismo más barbárico, más desigual, etcétera, entonces naturalmente va a seguir la religión siendo fuerte. Y entonces no creo realmente que sea que la Iglesia Católica, digamos, esté en crisis. eh, sino que está más en una transición, ¿no? Y creo que mucho de lo que Juan Manuel hablaba de esto, ¿no? Mencionaba a Lenin, y Lenin estudiaba el capitalismo. Entonces el destino de la religión está atado también, o de las instituciones religiosas, está atado
a cómo el capitalismo mundial o la economía mundial va